Una vez más aquí en One Piece Tech tenemos invitados muy importantes. El día de hoy tengo la oportunidad de estar con Carlos Fajardo, porque no voy a Sí. decir Galán, ya, de Buenanzas, que me permitió esta entrevista el día de hoy. Nosotros nos conocimos en la Feria del Automóvil, aquí en la ciudad de Bogotá, y comenzamos a conversar sobre cómo los vehículos afectan las finanzas de las personas. Carlos, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido, Juan? Muy bien, gracias. Cuéntame cómo te pareció el evento del festival y después vamos a finanzas, que es tu área. Bueno, la Feria del Automóvil tengo que confesarte que soy un fascinado de los vehículos. O sea, yo soy financiero, pero una gran pasión que tengo son los carros. Entonces me lo gocé como un niño chiquito, me subí a todos los carros, me subí a todas las motos, coticé, llegué lleno de volantes a la casa. Entonces me pareció muy lindo. De hecho, desde muy niño siempre iba a la Feria del Automóvil. Entonces para mí es un evento casi que es un imperdible. Entonces me parece fabulosa la experiencia. Bueno, ¿y qué te pareció? Uno de los temas importantes es que siempre hablaban de financiación de los vehículos, todos ofrecían diferentes planes y diferentes empresas, pero entrando en materia, pregunta técnica, un carro para las personas, ¿qué es? Costo, gasto, un activo, un pasivo, ¿y qué significa eso? Muy buena pregunta. Y tengo que decirte que tenemos que hablar de dos conceptos, digamos, separados. Una cosa es la definición contable de un vehículo, digamos, lo que dice la DIAN, lo que dice la norma. Un vehículo siempre va a ser un activo, porque un activo se define como algo que es de la propiedad de la persona, es un derecho que uno tiene. Por lo tanto, un vehículo no importa si te genera gastos, si está varado, si no funciona, siempre va a ser un activo. Pero desde el tema contable. En el mundo actual, mucha gente que habla de finanzas personales ha comenzado a decir que los vehículos no son activos, que son pasivos. Y básicamente lo dicen porque cuando uno tiene un carro se va depreciando con el tiempo y además cuesta mantenerlo. Entonces al final es como un destructor de riqueza, como que en vez de generar riqueza, la destruye. Por eso hay gente que dice que los vehículos son pasivos. Pero yo como financiero tengo que darte la definición técnica. Un vehículo es un activo. Ahora, puede ser un activo con el que generas dinero y con el que generas pérdida. Ok, pero desde la perspectiva de, como lo acabas de definir, hay dos definiciones. Uno dice, pues yo lo necesito para transportarme, movilizarme, salir a hacer la compra, estar con mi familia. Desde esa perspectiva es un activo. Por supuesto, Entonces que se deprecia. que se deprecia. Muy bien. De hecho, el activo hay una particularidad y es que contiene un valor. Fíjate que cuando tú compras un coche, así vaya perdiendo valor, cuando lo vendas algo te dan por él. Entonces sigue teniendo un valor dentro, digamos, o un valor representativo dentro de su realidad material, por decirlo de alguna forma. Entonces siempre va a ser un activo un carro. Ahora, también es importante entender que el uso que uno le dé al activo es independiente de su definición. Ya más bien es como tú rentabilizas el capital de tus propias finanzas personales. Piénsalo de esta manera. Si tú te compras un carro, te compras, no sé, un Mercedes-Benz con todos los lujos y solo lo utilizas para ir al mercado, pues es un carro que va a perder valor en el tiempo y que va a tener unos costos de mantenimiento. Te lo gozas, lo disfrutas, te sube el ego, el estatus, tal, pero al final financieramente siempre está perdiendo valor, ¿cierto? Entonces uno podría decir que tienes un activo, que es un vehículo, pero es un activo improductivo o es un activo que te resta en términos de creación de riqueza. Ahora supón que en vez de comprarte el Mercedes, te compraras un furgón. Y el furgón también te sirve para ir a comer helado, también te sirve para ir al cine. Te ves un poco más chistoso llegando a Santa Fe en furgón, pero sirve materialmente para lo mismo. Pero ese furgón, el día que está parqueado en tu casa, en vez de tenerlo estacionado, le entregas las llaves a un conductor que vaya y mueva mercancías en Home Center. Entonces, ese vehículo sigue siendo un activo, también se deprecia, también tiene gastos, igual que el Mercedes, pero tú lo pones o lo dedicas a actividades productivas. Entonces ahí tú estás tomando una decisión de rentabilizar un activo. Pero fíjate que eso no cambia la definición de qué es un activo. O sea, que en términos generales, un vehículo para uso personal, para transportarse, para ir a la oficina, para el trabajo y todo lo demás, siempre se está depreciando, siempre. Siempre. Y igual, independientemente del uso, va a ser improductivo porque no está generando una riqueza o una actividad adicional con ese vehículo. Exactamente, eso es cierto. Y fíjate de otra cosa muy interesante, Juan. En Colombia está ocurriendo un fenómeno que no
ha cedido y yo pensé que iba a ser temporal, pero parece que no es temporal. Llevamos más o menos como desde la pandemia con ese fenómeno y es que los carros usados no bajan de precio. ¿Por qué es Eso eso? es una vaina rarísima que solo Oye, pasa en Colombia. inclusive hasta están caros. Están En caros, pandemia subieron o se carísimo. mantuvieron. ¿Pero por qué? Entonces yo tengo una explicación para eso. La primera explicación es que en pandemia, no sé si recuerdas, hubo una gran escasez de productos. La pandemia nos demostró un fenómeno económico que nadie se esperaba y es que las personas cuando se quedaron encerradas en su casita les ocurrieron dos cosas. La primera, aumentó su capacidad de ahorro. ¿Por qué? Porque ya no salían a comer en la calle, ya no gastaban en comidas, ya no gastaban en cine, ya no gastaban en transporte, ya no gastaban en ropa. Entonces la capacidad de ahorro en los hogares se disparó, ¿cierto? Los que pudieron mantener su trabajo, por supuesto. Los que no, pues ya sabemos la realidad difícil que muchos vivieron. Pero los que estaban trabajando, aumentó su capacidad de ahorro. Y lo segundo que pasó es que comenzó a haber una ansiedad de compra. Tú encerrado en tu casa, viendo las mismas paredes, desesperado, sin mucho que hacer, ¿qué comenzó a pasar? La gente se avalanchó a hacer compras por internet. No solamente por las cosas básicas que necesitabas para adaptar tu casa como una oficina. La venta de sillas, de escritorios, de computadores se dispararon, pero brutalmente. Fue la época de oro para las plataformas como Mercado Libre. Pero además la gente comenzó a comprar muchas cosas por la misma ansiedad de estar encerrado. Entonces comenzaron a consumir un montón de productos digitales, cosas de lujo. Digamos, eso fue también una rareza en el mercado. Todas las marcas de lujo, Louis Vuitton, Gucci, Rolex, se dispararon las ventas en pandemia. Entonces, eso hizo que hubiera una demanda demasiado fuerte de productos con las fábricas cerradas, porque en China la mayoría de fábricas estuvieron 100% cerradas porque uno de los países con mayores restricciones durante la pandemia fue la China. Entonces, lo que habían productos en inventario fabricados antes de que empezara la pandemia se vendieron súper rápido. Y como la gente estaba comprando brutalmente, los precios se dispararon porque las poquitas fábricas que estaban trabajando, pues aprovecharon el agosto y subieron precios. Entonces hubo un gran incremento de precios que generó una presión inflacionaria que eso llevó a que todos los precios del mercado subieran. Si tú querías comprar un computador portátil después de la pandemia valía 3 veces más de lo que vale hoy. O sea, los precios estaban súper disparados. Los carros fueron unos de los que sufrieron mucho en ese mercado, porque uno de los componentes principales de los vehículos son los microchips. Y como había tanta demanda de computadores y tanta demanda de celulares de la gente encerrada, los microchips se dispararon de precio. Entonces los carros se frenaron en producción porque no había oferta de microchips. Entonces comenzaste a acumular una gran lista de espera para compra de vehículos. Eso llevó a toda la inflación de los vehículos, que mantuvo los precios muy altos. Y en Colombia particularmente, la inflación está muy conectada con lo que ocurre en la economía americana. Como la inflación se disparó en Estados Unidos, la tasa de cambio nuestra se disparó. Entonces fíjate el doble fenómeno. Hay una inflación internacional vía el aumento de las materias primas para los vehículos, más una depreciación acelerada del peso que ocurrió entre los años 2021 hasta el 2023 más o menos, que ya en el 2024 se dio un poquito. Entonces todos los carros nuevos llegaron súper caros a Colombia. Tú veías, y a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, este carro que se llama el Kwid, el Renault El Kwid, quit, sí, carísimo. alcanzó a llegar como 80 o 90 millones de pesos, un Una cosita carrito pequeña. que es una caja de zapatos, Sí. literal. Entonces, eso fue por la presión inflacionaria. Entonces, eso hizo que cuando nos llegan los carros nuevos tan caros, hay un margen muy grande para los carros usados. Porque, claro, supón que el carro nuevo llega, el Kwid 2025 llega en 90 millones. Pues el del 2024 puede darse el lujo de pedir 80 millones de pesos por el carro, así le haya costado 40. Ok. Porque hay un margen muy grande. Pero entonces, en ese caso particular, digamos, yo compré este carro en el 2015, me costó 50 millones. Hoy ese carro, 2024, cuesta 73 millones. Para efectos, digamos, tú dices, mi carro se cotizó, se valorizó, o simplemente fue la inflación, pero yo igual no estoy ganando esos 20 millones de pesos adicionales, aunque hayan pasado 10 años o 9 años. Claro, eso es un muy buen análisis y es, de hecho lo he visto con muchos vehículos. Hay un carro que a mí me gusta mucho que es la Ford Edge 2013. Es una camioneta redondita, bonita, me parece muy linda y le he estado siguiendo seguimiento y estoy aterrado porque llevan como 5 años en 50 millones. No cambia el precio, 50 millones. Entonces, ahí no es que la gente se esté ganando una plata, sino que por los fenómenos inflacionarios el precio está siendo resistente a la inflación, digamos, a la devaluación de ese carro, a la pérdida de valor de ese carro.
Entonces, hay carros, por ejemplo, como tú dices, le pasó a un amigo que tiene un Ford Fusion y ese carro a él le costó como 45 millones y hoy en día están dando como 70 por el carro. Entonces me dice, tu pregunta, ¿me gané 25 millones? Y en última yo te puedo decir sí. Obviamente la respuesta a la inflación es que tu plata se valorizó, pero es que eso es un comportamiento antinatural de los carros. Porque lo normal de los carros es, y es lo que a uno le enseñaron desde el chiquito, ¿no? Si usted saca un carro de concesionario, a las 2 cuadras ya perdió 20 millones. Sí. ¿Sí? Eso siempre le enseñan a uno. Pero el fenómeno en el que estamos ahorita, eso no está pasando. Tú sacas el carro de concesionario y casi que el carro se mantiene exactamente el mismo valor, efecto de inflación y efecto de devaluación. Entonces, pero si lo ponemos, digamos, en palabras más sencillas, porque varias veces he tenido esa misma discusión de, no, yo lo compré en 50 y ahora cuesta 70. Y yo digo, pero es que, ¿será que ahora el dinero vale menos? O sea, no sé, no es que necesariamente se haya valorizado. Ujú. Porque yo digo, o sea, no es lo mismo 50 millones hace 10 años que 70 de hoy. Sí, total, y en eso tienes razón, y uno tendría que hacer, digamos, el cálculo matemático si realmente uno ganó algo descontándole la inflación. Eso se llama en economía poner cosas en precios constantes, o sea, descontarle a un valor en una fecha la inflación para poderlos comparar entre fechas diferentes y hacerlos similares. Entonces habría que hacer el cálculo matemático si 50 millones de hace 5 años a hoy son los mismos 70. No, no sabría decirte, pareciera que ese es casi exactamente el mismo valor si yo descontara la inflación, pero lo que sí es cierto es que eso es un fenómeno antinatural de los carros. Porque entre más andaba un carro, pues por lógica debería ser más barato, ¿no? Exacto. Entonces, si yo tengo un carro de 10.000 kilómetros y uno de 100.000, yo digo, el de 100.000 vale menos. Y no es lo que está pasando. Y entonces voy a esta pregunta, que es algo que está pasando, y tocaste el tema ahora con lo de pandemia, que lo vivimos todo. Oye, inclusive, dato curioso, tú sabes que durante pandemia, BMW, sobre todo la serie 320, la serie 3, Sí. ellos te podían vender el carro nuevo, pero sin pantalla. Ellos te decían, tienes dos opciones, o lo coges nuevo, full price, con pantalla, o te esperas y te lo doy con pantalla. Tú dices, ven acá, me estás dando un carro en el 2022, me dicen, no, no hay chips. Tú dices, sí, pero es que yo estoy comprando un carro de lujo, que tiene que venir mínimo con eso. Tómalo, déjalo. Buenísimo. BM tuvo eso. Bueno, entre otras decisiones ilógicas que hizo, pero yo quería preguntarte, hoy en Colombia, ¿no te parece que los vehículos están costosos? Desde el entry level, o sea, no nos vayamos con marcas, Mercedes, BM, Audi, no, vámonos Chevrolet, Suzuki, Renault, que tú dices, oye, el precio de entrada está creo que mínimo en los 56 millones, y si metemos el tema de sueldo mínimo o un sueldo básico de una persona, ¿cómo adquiere estos carros con estos precios tan elevados? Y yo sé que hay un tema arancelario, pero ¿cómo se explica eso? Ya explicaste cómo va la historia, pero tiene que llegar a un punto donde las empresas tienen que decir, oye, la gente no está accediendo o no puede acceder a carros. ¿Y a qué se debe todo esto? Sí, yo creo que, es más, yo creería que estamos ya un poquito en la senda de que los precios se están corrigiendo, porque lo he visto. El carro que utilizábamos de ejemplo, el Kwid, llegó a un punto que valía como 80 millones. De hecho, un carro que le estoy haciendo seguimiento era el Suzuki. ¿Has visto este Suzuki, el Swift? Sí, El Suzuki que es Swift, híbrido. el híbrido, Sí. exacto. Ese carro llegó al mercado en 84 millones y ya en la feria, y ya no, en la feria no, pero como en enero de este año ya lo estaban vendiendo como en 60 y pico de millones. O sea, le han venido descontando el nuevo, el 0 kilómetros. En la feria lo volvieron a subir porque llegó la versión Automática. automática porque era mecánico. Y creo que llegó como en 80 millones. Creo que llegó, no me perdona si me equivoco en la cifra. Entonces, ¿eso qué me dice? Me dice dos cosas. Uno, los inventarios de vehículos a nivel internacional ya se están recomponiendo. Por eso están tratando de mover mucho más vehículos y los precios comienzan un poquito a acercarse. Y dos, la corrección o la revaluación del peso que hubo a finales del 2023 y durante el primer semestre del 2024 está ayudando a la bajada de los precios. Por eso inclusive ahorita en la feria, y eso sí me llamó la atención, había vehículos de 45 millones, uno eléctrico que vimos, obviamente es un carrito súper sencillo, Sí, súper básico, pero sí, lo que tú dices, de los, digamos, de las marcas importantes, yo creo que el más barato sí está como en los 50 y pico millones que tú dices. Entonces yo que creo que estamos en una pequeña curva donde tal vez los precios se están corrigiendo, pero es que vienen de una alza demasiado grande. Entonces todavía están muy altos. El carro de entrada a la Mercedes-Benz creo que está por encima de los 200 millones cuando tú encontrabas un A
lo encontrabas por debajo de los 100. Sí, claro. Y ya no, Sí, ya no hay lejos. carro por debajo de 100 millones en la Mercedes-Benz. Entonces sí, claramente ahí hay un efecto de precios que subieron demasiado y se están corrigiendo de una forma demasiado lenta. Esa palabra que utilizas, corrección. ¿Cómo se da esa corrección? ¿Quién la da o qué factores existen para que se corrijan esos precios y se regule? Supongo que se dice que se regule el mercado. Bueno, ahí particularmente yo creo que la regulación del mercado no es por el camino legal, no es que el Estado imponga ciertas cosas, sino relacionado con la misma fenómeno de oferta y demanda. Como te decía, vamos a comenzar a ver, y de aquí en adelante, y de hecho lo estamos explicando en otro video de YouTube en nuestra cuenta de Buenanzas, y es que la implementación de la tecnología del carro eléctrico va a impactar el mercado automotriz en dos factores. El primero es que los carros eléctricos cada vez van a ser más baratos. O sea, si tú miras el primer carro eléctrico Tesla, era un carro de 200 o 250 mil dólares. Ya Tesla tiene en el mercado carros de 40 mil Sí, sí, dólares. 36.000 creo que es el entry. Exactamente, o sea, es una curva que va cayendo en la medida que la tecnología se va implementando, que es lo que pasa con todo, como la historia de los celulares. Los primeros celulares eran imposibles de comprar. Hoy en día hay celulares para todos los estratos sociales. Entonces lo mismo va a pasar con los coches eléctricos. Vas a comenzar a ver carros eléctricos. De hecho, en la feria había como unos 3 o 4 por debajo de los 80 millones de pesos. O sea, ya marcas debajo de 80 millones de pesos carros eléctricos de autonomía de más de 300 kilómetros, que es, digamos, como Sí. un estándar que se está volviendo en la industria. Entonces, lo primero es que los carros eléctricos van a seguir bajando de precio y se van a empezar a popularizar un montón. Y lo segundo es que la alta demanda de los carros eléctricos, de hecho me llamó mucho la atención que en la feria la gran mayoría de carros eran Y eléctricos. había muchas marcas nuevas que están Muchas, incursionando en el mercado ahora mismo. Hasta absolutamente. Seeker, bueno, que Seeker es de lujo, Sí, pues, sí, sí, divinos además. por cierto, sí. Sí, muy lindos. Pero empezaban, creo que uno estaba en 270 y algo, y yo decía, Sí. y yo digo, yo no voy a pagar, yo, o por lo menos yo no estoy listo para pagar por una marca que todavía no tiene representación o algo aquí, Ujú. un dinero tan elevado a precios de Mercedes o BM o de Audi, que tú dices, espérate, prefiero irme a lo seguro con lo que Claro, conozco y ya está aquí. claro, claro, total, total, y por el respaldo y todo, y la marca. Entonces, y creo que el segundo fenómeno que va a ocurrir ahí es que el aumento de la demanda de los carros eléctricos, el mejoramiento de la tecnología y que va evolucionando, va a tener una presión de baja demanda en los carros de gasolina. O sea, hay muchas empresas que no han hecho la transición de los carros de gasolina y les va a costar entrar al mercado. De hecho, uno de los grandes perdedores de todo este sistema es la Volkswagen y está entrando en crisis. Van a cerrar 3 fábricas en Alemania. O sea, la cosa no es normal. Y básicamente es porque la Volkswagen ha sido muy resistente a hacer la transición a vehículos eléctricos. La gran mayoría de su portafolio son coches 100% de gasolina. Y si tú miras además el Volkswagen Gol, ese carro no ha cambiado en los últimos No, 20 años, ¿y es cuánto cuesta? igualito. Y cuesta un poco de plata, entonces Sí. es como, no tiene sentido. Oye, y ellos vienen de un golpe de hace unos años con, ¿te acuerdas del Dieselgate? Claro, Que los habían sancionado fuerte. fuertísimo, perdieron un montón de dinero por hacerle trampa a las emisiones con los vehículos, con Exacto. sus motores, y creo que Volkswagen no se ha podido recuperar. De hecho, el gran ausente de esta feria, o tal vez fue que yo no lo vi, tú me corriges, pero yo no vi los carros Audi. No vi a los Audi. Ahora que me dices, yo tampoco vi. Creo que no No, estaban, no, o no no. sé. Pero yo leí como, creo que pasé por toda la feria y me parece no haberlos No, visto. no vi Audi y te digo porque en algún momento Mitsubishi estaba como en otro pabellón y lo Sí, mismo Porsche. sí. Y ahora que lo traes a colación, yo dije, me falta Porsche, me falta Mitsubishi, pero Audi, ¿dónde estaba? No me acuerdo tampoco de haber visto Audi. Yo tampoco me acuerdo de haber visto Audi. Y eso es un mensaje ahí muy importante, que inclusive ahora que hablamos de Audi del grupo Volkswagen, ahorita que estaba en Alemania y un tiempo que pasé en España el año pasado, me di mucho cuenta, yo no sé si tú si te fijaste, el grupo Volkswagen comenzó a sacar carros grises, como grises mate. Sí. Un gris muy particular. Y claro, de entrada es como súper atractivo, pero después me di cuenta que el mismo gris se lo aplicaron a los Porsche, a los Audi, a los Volkswagen, a toda la casa Volkswagen estaba con el mismo gris y es como, creo que aquí hay un problema de falla en diseño y de innovación porque están perdiendo terreno. No, igual, igual también ellos utilizan, no sé cuál es la palabra correcta para decir, en su economía de escala interna, porque si tú ves un Lambo, todo el sistema es Audi. Mm, Si tú abres la puerta, tú vas a encontrar que todo está brandeado de Audi. mm, O Volkswagen, dependiendo la pieza. mm, Entonces, digamos que ahí ellos dijeron, tenemos que, yo no sé, ¿será que vamos a ganar plata por algún lado reduciendo los costos de producción? mm. Porque ya tenemos, sí, lo he visto sobre todo con Lambo, que ellos dicen, la pantalla y todo es Audi.
Claro, y ahí tocas tú un tema súper interesante que además es muy desde el análisis de las finanzas, y es cómo las empresas comienzan a tomar decisiones para optimizar costos y hasta qué punto ese ejercicio comienza a sacrificar la calidad del producto. Fíjate que lo que estamos hablando, Volkswagen se mantiene produciendo exactamente los mismos carros hace 6 7 años, que le cambian dos, tres cositas, pero en esencia el carro es exactamente el mismo. Eh, y eso seguramente fue una decisión financiera y de los de operaciones que dijeron, esta es una forma de ahorrar gastos, pero cuando tú comparas hoy el Volkswagen Gol con un, por ejemplo, BYD, la Yuan Up, y la miras Sí. por dentro, el carro que vale exactamente lo mismo, el carro chino se lo lleva por delante lejos, en pantallas, en diseño, la cojinería, la forma del carro, o sea, un montón de cosas de diseño que yo digo, definitivamente no siempre el camino es recortar costos, a veces el camino es pegarle mucho al diseño de producto, mucho a la innovación y mucho a traer cosas nuevas al mercado. No, y es que eso es un gran ejemplo porque ya hay un punto donde tú dices, yo no considero que reutilizar ciertas cosas sea malo, pero hay un ejemplo, digamos, con Audi y Lamborghini. Y hablemos de la Q8, que es Mm, el flagship de mm, Audi, y el Lamborghini Urus. mm. Son exactamente iguales. Es el mismo motor, mismo todo. Cambia por el diseño interno, pero es exactamente el mismo motor, el mismo tren, la misma carrocería, la misma transmisión, solo que estás pagando premium porque diga Lambo. Imagínate. Y el motor en el Audi es D-Tune, que le quitan un poquito de potencia para no competir con su mismo producto. Pero en esencia es el mismo. Y mucha gente lo que ha hecho, gente que tiene el dinero, nosotros, Sí, gente sí. que tiene el dinero dice, no, me compro la Q8 y le invierto en ciertas piezas, mofles, escapes, lo que sea, y soy más potente que un Lamborghini. Y aparte de eso, pago menos impuestos porque es más barato y el seguro es más barato versus el otro carro. Total. Pero teniendo en cuenta todo esto, yo pregunto ahora, ¿cómo adquiere uno un carro y cómo se financia uno? Que, digamos, vamos a poner un ejemplo que no es el promedio colombiano, pero Sí, vamos a poner un precio, una persona que devengue 3 millones de pesos sí, y diga, quiero comprar mi primer carro. sí. Obviamente con 3 millones de pesos, bueno, sin meter el estilo de vida de la persona, si está apoyado por la familia o algo, tú dices, yo quiero tener mi primer carro. ¿Cuánto debe de ahorrar? ¿Cómo se debe financiar? ¿Cuál es la manera estratégica de uno tomar ese primer paso? Y yo sugiero que sería, oye, empecemos por un usado, ¿o qué? ¿O cómo sería? ¿Cómo crees? ¿Cuál sería un buen consejo para esa persona? Bueno, esto, digamos que aquí yo tengo mi corazón un poco cruzado porque amante de los carros te diría, compre lo que le haga feliz, pero como buen asesor financiero tengo que partir de una posición un poco más prudente. La primera recomendación siempre es viva por debajo de sus capacidades. Es como la primera idea que inclusive es lo que tocamos en este libro de Libertad Financiera sin cuentos, que es el último libro que estamos lanzando. Y es la única forma de usted poder realmente alcanzar la libertad financiera es teniendo capacidad de ahorro. Entonces, si usted se sobreendeuda, por ejemplo, comprando un carro, o usted se mete en responsabilidades demasiado grandes en el mantenimiento de un vehículo, seguramente su capacidad de ahorro va a disminuir y por ende su capacidad de invertir, de crecer y de alcanzar la libertad financiera, pues va a ser mucho más complicada. Entonces, tengo que arrancar por la recomendación de, antes de comprar un carro, primero evalúe sus finanzas si está dentro de sus capacidades comprar un vehículo y si realmente es una necesidad. ¿Sí? Hay personas que el vehículo lo necesitan para los domingos. Entonces yo les digo, si es para los domingos, vale la pena tener parqueado 100 millones de pesos toda la semana en un parqueadero solo para salir un par de horas los domingos. Hágase esa pregunta. Ahora, los que definitivamente estén convencidos que quieren comprar carro, más allá del tema de la libertad financiera. Una de las cosas que está pasando actualmente y que va a beneficiar el mercado de la venta de los vehículos es que las tasas de interés han venido bajando brutalmente. Hace tal vez un año y medio los bancos estaban prestando en promedio entre el 1.5 y el 2% mensual en intereses. Eso estamos hablando más o menos como el 18 al 24% anual. Entonces, si tú te endeudas en 50 millones para un coche, pues estás pagando más o menos 1 millón de pesos mensuales de intereses. Cuentas mal hechas. Hay una pregunta importante que me hace mucha gente y es, ¿para dónde van las tasas? ¿Para arriba o para abajo? Entonces, lo que veníamos en la senda hasta ahora era que iban para abajo, ¿cierto? Y yo tenía la expectativa que iban a seguir bajando, pero que haya llegado Donald Trump a la Casa Blanca es un gran problema para la inflación. ¿Por qué? Porque Donald Trump va a implementar tres políticas
que seguramente van a ser inflacionarias. La primera es que Estados Unidos tiene una política de aumento de aranceles, más o menos el 60% de los aranceles en productos chinos. Eso va necesariamente a hacer que todos esos productos importados vayan a aumentar de precio. El consumidor nacional va a decidirse por productos americanos, entonces al aumentar la demanda de esos también va a haber un crecimiento del precio. Por eso se dice que el aumento de los aranceles es inflacionario. La segunda medida que plantea Trump es una batalla de frente contra la migración ilegal. Trump lo ha dicho en campaña, nombró a una persona que va a ser como el zar de la migración en Estados Unidos, que es una persona súper anti-migrantes, y ya dijeron que inclusive van a meterle al Ejército Nacional a sacar migrantes a las malas. Eso tiene un efecto inflacionario en el sentido que si expulsan un montón de mano de obra no calificada económica del país por ser ilegal, ¿cierto? Los trabajadores nacionales van a tener más demanda, o sea, tú vas a necesitar más de lo que sí se queda dentro del país, porque no tienes al migrante que trabaja barato. Okay. Entonces eso va a hacer que va a haber una presión en los salarios, porque la gente va a cobrar más, porque hay más demanda, hay más oferta de trabajo por el retiro de los migrantes, y eso va a hacer que la gente tenga más plática entre el bolsillo, va a comprar más cosas, entonces tienes una segunda razón de la presión inflacionaria. Y la tercera razón es que en Estados Unidos Trump prometió el recorte de impuestos, o sea, le va a bajar los impuestos a todo el mundo. Es su gran promesa de campaña, menos impuestos para los americanos. Y eso va a hacer que si a ti te cobran menos impuestos del Estado, tienes más dinero entre el bolsillo para gastar, aumenta tu consumo, por lo tanto va a haber más inflación. Entonces, si Estados Unidos cumple con su palabra, todo el trabajo que está haciendo el planeta entero para frenar la inflación se va a ir para la porra, y lo que va a pasar es que los precios en Estados Unidos van a subir, y si suben en Estados Unidos, suben en el resto del planeta. Eso va a hacer en últimas que la tasa de cambio en Colombia no se suavice y la inflación en Colombia no se suavice, por lo tanto el Banco de la República difícilmente va a bajar tasas de interés. Entonces es posible que veamos que así tuviéramos la expectativa de disminución de los intereses en los créditos de vehículos, es posible que no bajen. Vamos a ver. Oye, y bueno, yo te pregunto, ya que estamos avanzados aquí en el tema, pero hablabas algo de cómo ha ingresado aquí a Colombia, la economía colombiana, los carros eléctricos. Y viene esta pregunta, a la hora de comprar, ¿qué debería de comprar yo? ¿Un carro eléctrico o un carro híbrido? Porque ¿cuál es más financieramente viable? Digamos que es la misma marca, mismo precio, uno eléctrico y uno a gasolina. Ok. Financieramente, ¿cuál sería la mejor opción para elegir? Listo, yo te diría ahí que tengas en cuenta 3 elementos. Primero, la financiación del vehículo, ¿sí? Lo que estábamos hablando, a cómo te prestan los bancos, endeudarte en tasa fija, endeudarte en tasa variable. Siempre la recomendación es endeúdese en pesos en tasa fija para que la cuota no le esté variando, así sea un poquito más alta, pero con un país inflacionario como Colombia es la mejor forma de cubrirse del riesgo. Entonces, lo primero es cómo lo vas a pagar, ¿sí? De cash, cómo haces la cosa. Lo segundo es entender el mantenimiento de los vehículos, y eso me pareció una cosa súper chévere. En la feria del automóvil, los vendedores ya tenían como un cálculo en la cabeza y le decían a uno, ¿no? Como, mira, con este carro te ahorras el 60% del gasto de combustible, porque hacen la cuenta más o menos por kilómetros, cuánto hace un carro de gasolina, cuánto vale el galón de gasolina, y cuánto es la autonomía de un carro eléctrico, y cuánto vale la carga del carro eléctrico. Entonces le decían a uno que uno se ahorra el 60% en combustible con el carro eléctrico. Sorprendentemente, y me confieso que no tenía ni idea, lo aprendí hasta la feria, me decían que una carga de un vehículo eléctrico puede costar entre 60 y 80 mil pesos en electricidad. Yo pensé que era mucho más barata realmente. No, y vale eso. Y estamos hablando de baterías pequeñas. Y estamos hablando de una batería pequeña. Y yo tengo un ejemplo que eso viene al un próximo video con la comparación de la Volvo EX30. Tengo una persona muy cercana que la tiene, y solo en electricidad del 35 al 80% son entre 80 y 95 mil pesos. Porque también entra otro factor, que es la carga rápida. Si es que quieres cargar rápido, o un cargador CS2 o CS1 que se demora un poquito más. Y no solo eso, depende de dónde vayas, porque si tú estás arrendado, en muchos edificios no te permiten instalar el cargador en tu casa. Claro. A menos de que seas propietario. No lo había pensado, claro. Entonces, claro, la persona que no puede, en este caso particular, esa persona que yo conozco, me dice, yo no puedo instalar el cargador en mi casa, aunque me lo dio la Volvo, entonces tengo que pagar parqueadero más la carga. Wow. A menos de que vaya a la universidad porque está haciendo una especialización, o vaya a un centro comercial y encuentre una bahía disponible.
Wow. Entonces no es tan barato como te lo venden, a menos de que lo tengas en la casa, pero por otro lado, él sí me dice, oye, la garantía me cubre 5 años y la primera revisión es a los 20.000 kilómetros. Como no hay que cambiar combustible, aceite, filtros ni nada de eso, ahí sí puede haber una reducción. Aparte de eso, que también tiene el impuesto es mucho más bajo que se paga Sí, sí, anual. sí. Se paga creo que un 40% del impuesto que es. Pero entonces ahí viene como que la mezcla entre qué tanto aquí, qué tanto allá y cómo termina ese balance. Y por eso te decía, ¿cómo lo puedes ejemplificar cuando es una misma marca, un mismo carro, mismo precio, pero son uno híbrido y uno eléctrico? Claro, yo creo que estamos en un proceso todavía de adaptación hacia la tecnología. Todavía lo que tú dices, los puntos de carga todavía son escasos, falta mucha red de carga. Hay que mirar, por ejemplo, los cargadores portátiles. Hay que mirar también cuánto va a comenzar a costar esa energía. Digamos, hay un fenómeno que uno le podría ayudar para estudiar esta situación y es lo que pasó con el gas vehicular. Yo no sé si tú recuerdas Claro. el gas vehicular cuando entró en el mercado, Sí. eso era baratísimo, pero baratísimo era que valía a como a 500 Con pesos. las monedas del carro. Sí, eso era baratísimo, la tanqueada valía 5.000 pesos, pero ya hoy en día no es tan barato el gas, ya hoy en día el precio es mucho más alto, sigue siendo más barato que la gasolina, pero ya no hay esa distancia tan grande. No sé si eso mismo va a pasar con la electricidad, que al final va a terminar costando una tanqueada lo mismo que con gasolina, no lo sé, habrá que ver cómo evoluciona el mercado, porque también a la medida que haya más demanda, pues seguramente el precio va a ir para arriba. Lo otro que tú dices, el mantenimiento del vehículo, sí, en el carro eléctrico hay muchas menos piezas que haya que cambiarle al motor, en particular, como el cambio de aceite inclusive también, pero eh, está el tema de la batería. Y estuvimos averiguando en BYD, fíjate que hice la tarea. Y en BYD estaba averiguando por la Yuan App, una camioneta muy bonita, 110 millones de pesos, y me decía la vendedora que la batería de esa camioneta valía 40 millones de pesos. Me explicó que las baterías vienen más o menos para unas 4.000 cargas completas. Entonces, ese era otro tema que yo no había entendido y no sabía cómo funcionaba. Entonces ella me decía, las cargas completas es una carga de 0 a 100%. Entonces, más o menos 4.000 cargas, ella hacía las cuentas que puede ser más o menos en 15 años o 20 años que le dure la batería. Si yo hago el cálculo de eso, o sea, un carro que yo compré hoy, más o menos en el 2040, va a estar pidiendo cambio de batería. Y cambio de batería es 40 millones que no Claro. sabemos si ese precio va a subir o va a bajar en el futuro. Sí, no. Pero entonces, la calle está dura, La calle pero está dura. sí, eso es lo que concluimos todos, pero deberíamos ser, como ya para ir cerrando, hoy, digamos, ¿será que yo tomo la decisión de comprar un carro hoy en noviembre del 2024? ¿O sería más sensato, oye, espera un poco? O como está tan fluctuando tanto, nunca hay un momento preciso, o no va a haber un momento preciso, sino es organízate y lánzate porque como hoy puede estar abajo, mañana puede estar arriba, o hay alguna técnica para identificar o buscar cuál es el momento adecuado para comprar un vehículo. Yo pienso que tú acabas de decir algo que es muy acertado y es, yo creo que los vehículos no hay momento realmente preciso para comprarlos. Si tú haces una evaluación financiera netamente numérica de tener un vehículo, siempre la decisión es no compres carro. O sea, si tú estás pensando en los costos, en no perder dinero de capital, en que no se te evalúe, en no tener demasiada carga financiera, no compres carro. Es más barato andar en Uber. Yo ya he hecho las cuentas y es mucho más barato andar en Uber 100% que tener carro. Así que la decisión de comprar vehículo yo pienso que pasa un poquito al lado del tema financiero. Claro, tú puedes tener un poquito más de ahorro o hacer la decisión un poquito más eficiente buscando tasas de interés bajas, buscando carros de mantenimiento bajo, buscando carros que no se deprecién tanto, marcas establecidas en el mercado que tengan una buena reventa. Ese tipo de cosas te ayudan al final a tener una menor pérdida. Pero en general yo creo que comprar vehículo es una decisión que no construye valor, que por el contrario destruye tu riqueza, pero que también es una comodidad. Y también lo hacemos porque nos gustan los carros y también lo hacemos porque es cómodo para andar con la familia. Así que yo pienso que la decisión como tal de comprar carro va un poquito más allá de lo financiero, es un tema más de comodidad, un tema más de estilo de vida. Y lo que puedes hacer es optimizar algunos elementos, pero definitivamente tener carro es un costo, sin lugar a dudas. Preguntas rápidas. Estamos en Colombia. ¿Cuál crees que es el carro que menos se deprecia?
Uy, en este momento tengo entendido que las Toyotas tienen una reventa brutal y es un carro que tiene demanda todo el tiempo. Para el colombiano, una Toyota se volvió el carro por excelencia de aspiracional, así que yo creo que cualquier Toyota debe tener una reventa muy sólida. Toyota, patrocínanos. Eh, carro económico para empezar. Uy, yo me le apuntaría, la verdad, honestamente, yo hoy en día me le apuntaría a un BLD. Un A BYD un BLD me le apuntaría yo, sí. eléctrico, Eléctrico. a la fija. Eléctrico. Yo le intentaría el eléctrico. De pronto no eléctricos. Si fuera un carro de gasolina, yo la verdad te confieso, yo me iría por un carro usado. Creo que hay muy buenas opciones en el mercado de los usados, carros 2000, entre 2018 y 2022 con menos de 30.000 kilómetros, todavía huelen a nuevo. La tecnología no ha cambiado mucho en los carros a gasolina. Si tú te das cuenta, los carros a gasolina, al contrario, como que las marcas dejaron de invertir en el carro de gasolina y el carro de gasolina del 2025 es muy parecido al del 2021. Tú ves verdadera innovación y transformación en interiores y en diseños exteriores es en los híbridos y en los eléctricos, pero el de gasolina no. Entonces yo creo que buena decisión de entrada puede ser comprarse un carro usado más o menos de entre el 2018 y 2022, 20.000, 30.000 kilómetros, que esté en perfecto funcionamiento, creo que puede ser un buen negocio. ¿Y el carro de lujo que quieres cuál es? Uy, el carro de lujo que yo me Colombia. compraría. Colombia. Comprable en Colombia. Yo te diría que yo me decantaría por un Boxster, un Porsche Boxster convertible rojo. Sería una gran decisión para la colección. O si no, me iría ¿sabes cuál carro me gusta harto? Una Mercedes-Benz GLB 200. Me parece una camioneta La cuadrada, la compacta, que es más la cuadrada. cuadradita. Sí. Compacta, linda, y además estoy aterrado. La primera versión de ese carro a Colombia llegó en 156 millones y ahorita está casi en 280. Es como, wow, Sí. impresionante. Yo te compro la idea. Yo quiero el 911 Dakar, Ok, que yo creo que es el más apropiado para Colombia y sus huecos. sí, sí, sí. Y yo también, aunque yo soy de BM, el Sí. carro que a mí me gusta, la camioneta es la GLS. No la Oh, G-Wagon, no la clase G, sí, no la cuadrada, sí, no, la sí, GLS. sí, Me sí. parece que es un carro elegante, bien. Inclusive la Volvo, la XC90, me parece aún más elegante. Linda. Sí, uno siempre donde llega, uno llega, señor. Linda, linda. Sí, Ya. muy señor, muy señor. Sí, es Exacto. muy elegante, muy elegante. Sí. Muy de tu estilo, muy de tu estilo. Hombre, Carlos, de verdad, muchísimas gracias porque el día de hoy yo quería aprender, quería esta oportunidad también, no solo para conocerlos, para darnos a conocer, sino, oye, qué chévere todos los consejos financieros que nos has dicho, cómo apreciar o cómo ver la economía de las personas y del hogar al final del día, porque el bolsillo de uno es lo que más le duele y no está para regalar plata ahora en este momento. Totalmente. Y así que voy a dejar en el video, en la descripción, las redes de Buenanzas y de Carlos para que lo sigan en Twitter, en Instagram, en YouTube, También estamos, sí. TikTok también. También TikTok. Entonces ahí van todas las redes para que lo sigan a ellos y para que ustedes se asesoren financieramente. Creo que aunque estamos hablando de un tema que originalmente se empezó como light, hablar de carros, los carros cómo terminan afectando, un artículo cómo termina afectando la economía, no solo de la persona, que puede llegar a afectar la economía del hogar y cómo debemos de tomar las decisiones financieras más inteligentes y con cabeza fría a pesar de la pasión y el gusto que tenemos por los vehículos. Entonces, de verdad, Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo. A todo el equipo que está aquí detrás de la cámara, que nos están viendo, muchísimas gracias a ustedes por esta oportunidad. Y este fue un capítulo de One P Tech con Buenanza. Nos vemos en la próxima. Chao, gracias, Juan. Nos vemos.